Antes, quiero hacer la corrección del examen. Ya, a ver, de cuarto. El examen de verdad ha estado bastante sencillo, ¿no? Específico. A ver, fueron 5 preguntas, donde las respuestas eran específicas, no había que hacer todo un texto, no había que hacer un párrafo de 10 líneas ni nada de ello. Pero bueno, hay algunos que han hecho eso, ¿no? Cuando solamente se les ha pedido fechas y mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en la primera pregunta, que fue para colocar verdadero o falso, las 2 primeras eran falso, las 2 siguientes eran verdadero. Luego, mencionar cuáles eran las conferencias del episcopado latinoamericano. Pues en algunos casos han puesto 4, pero eran 5, ¿no? Era la conferencia de Río de Janeiro, de Medellín, Puebla, Santo Domingo y el Caribe. Luego, ¿quién escribió la primera encíclica y en qué año? Pues quien escribió la primera encíclica fue el Papa Benedicto en el siglo XIV, del año 1766. Eso era toda la respuesta. No sé por qué algunos me han puesto todo un testamento, donde no había necesidad. Luego, ¿qué es una exhortación? Pues aquí estábamos hablando de uno de los documentos pontificios, ¿no? Pues este era un documento por el que el Papa comunicaba a la Iglesia conclusiones de un sínodo. Eso era todo lo que tenían que poner. Y pues la última pregunta que era regalada, ¿no? Que era que tenían que escribir cuál era la organización jerárquica pues de la Iglesia, ¿no? Teníamos al Papa, los obispos, los presbiteros, los sacerdotes, los arzobispos, diáconos y laicos. Y eso era todo el desarrollo del examen. Entonces, quien respondió de la siguiente manera, ya sabe pues la nota que tiene. Quien no lo hizo, también ya sabe la nota que tiene. Ahora, nuevamente les vuelvo a recalcar, el examen no es un examen de investigación, ¿ya? El examen es el desarrollo de todas las clases que hacemos durante el mes programado. Pero bueno, siguen ustedes persistiendo en buscar sus respuestas, ¿no? Investigando. Yo no sé de dónde ustedes me sacan exámenes de investigación y ponen cada barbaridad, pero bueno. Ya también en plataforma están tareas que muchos no han hecho tareas y también está ya sus exámenes revisados. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar los fieles laicos. A ver, Piero, ¿qué sabes tú sobre los laicos? Lo que tú piensas, dime. ¿Qué serán los laicos? Los miembros de una iglesia. ¿Ya? ¿Qué piensas tú, Ariana? Ariana Arias. No te escucho. Escríbelo, si no, Ariana, porque no sé, tu audio debe estar mal porque no te escucho.
Estoy en clase, estoy en clase. ¿Ya? Para hoy, ¿ah? Para hoy. A ver, Cristel, mientras Ariana va escribiendo, está escribiendo un testamento, creo. Dime, ¿qué entiendes tú por laicos? ¿Quiénes serán los laicos? Laicos no son como los que cuidan las iglesias, o los que trabajan ahí, se encargan de, no sé, bautismo. Ya. ¿Dónde se fue Ariana? Se fue. Bueno, no sé qué pasó. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Pues aquí, ¿quiénes son los fieles laicos y laicas? ¿Y cuál es su misión? Pues los fieles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, ¿no? Pues que forman el pueblo de Dios y que participan en las funciones de Cristo, ¿no? Tenemos sacerdote, profeta y rey, que son llamados de cierta forma, ¿no? Ellos realizan, pues, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo, ¿no? Son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¿Cuál es la misión que ellos tienen? Pues la misión propia y específica es que realizan en el mundo, se realizan en el mundo de tal modo que con su testimonio y con su actividad, pues contribuyen en la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas, según sean sus criterios dentro del Evangelio, ¿no? El ámbito propio, pues, de esta actividad es evangelizadora, es el mismo mundo vasto y complejo de la política, ¿no? De la realidad social y de la economía, como también tiene que ver, pues, con la cultura, las ciencias y artes de la vida internacional, ¿no? De los más media y a otras realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los niños y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento. 109 dice, sufrimiento. Tienen el deber, pues, de hacer creíble la fe que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducta. Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la iglesia, primero con el testimonio de su vida y, en segundo lugar, pues con acciones en el campo de lo que es la evangelización, ¿no? Dentro de la vida litúrgica y otras formas de apostolado según las necesidades locales, bajo la guía de sus pastores. Ahora, ¿qué necesitan los laicos para cumplir con su misión? Pues, para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos primero necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio, ¿no?, de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social.
ya sea económica, política y cultural, ¿no? Entonces, recordemos que los laicos, para cumplir con su misión, necesitan tener una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok, continuamos. Ahora, elaboré un resumen de la espiritualidad del discípulo misionero. ¿Ya? Aquí, pues, una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo, pues, debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad, pues, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad, que tiene que ser también el amor, ¿no? La experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y comunión inseparable. Esto nos permite, pues, superar el egoísmo para podernos encontrar plenamente en el servicio del otro. La experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la Santísima Trinidad. Nosotros ya sabemos quién es, ¿no? Entonces, para poder encontrarnos, ¿no? Y dar pues plenamente un servicio al otro, tenemos que pasar por la experiencia bautismal. Este es el punto de inicio a toda espiritualidad cristiana. Ahora, espiritualidad. En la historia del amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre también como nosotros, y Dios con nosotros, muerto y resucitado, nos ha dado como camino de verdad y vida, ¿no? En el encuentro de fe con el inaudito realismo de su encarnación, hemos podido oír, ver con nuestros ojos, contemplar y palpar con nuestras manos la palabra de vida. Aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice, experimentamos que el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada, ¿no? Muchas veces, a veces nos referimos sobre la oveja perdida. A ver, Cristela, ¿a qué se refiere con esto de la oveja perdida? Alguien que se ha perdido en la vida o algo así. Ya. A ver, Palomino, ¿qué opinas tú? Igual que se van por el camino mal. Ya, que van por el mal camino. Ya. Sanek, ¿tú qué piensas, hija? Que va, o sea, no, que va por el camino mal, que no hace las cosas bien. Ya. Ya, muy bien. Continuamos. Ay, 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 ay. No sé qué he hecho. Ay. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a regresar acá. Ya. El encuentro con Jesucristo. ¿Qué nos dice, no? Pues este es un acontecimiento de Cristo que por lo tanto el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y que llamamos discípulo. A ver, Piero, ¿qué es un discípulo? Los que siguen a Jesús. Ya, ya. Entonces, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿no? O una gran idea que se me haya ocurrido en el momento, sino por el encuentro con un acontecimiento, ¿no? Algo pues fuerte, ¿no? Con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello de repente pues nace una orientación decisiva a la que me lleva pues el ser partícipe de esta
de este servicio, ¿no? Que podamos tener. Ahora, la naturaleza misma muestra que el cristianismo consiste, pues, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo, ¿no? Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que encontrando a Jesús, pues se quedaron fascinados con ellos y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien él hablaba, ¿no? Ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones, ¿no? No es que a ellos se les haya ocurrido, no, sino frente a esta presencia y a este trato, pues, que Jesús les daba a cada uno de ellos, hicieron, pues, que ellos tuvieran hambre y sed, ¿no? Hambre y sed dentro de sus corazones, en aprendizaje, en conocer más, en llevar una vida espiritual plena, ¿no? Con ellos se sentían en paz, se sentían bien, ¿no? Ahora, lugares de encuentro con Jesucristo, nos dice, ¿no? El encuentro con Cristo, pues gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la iglesia. Cada uno de nosotros puede tener un encuentro con Jesús, con Dios, con Jesucristo, como lo solemos llamar, ¿no? Encontrarnos pues a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la iglesia, es una otra forma, ¿no? Encontrarnos a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia, al vivirla, celebrando el ministerio pascual. Los discípulos de Cristo penetran más en los ministerios del reino y expresan pues de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. Otro lugar, la Eucaristía. La Eucaristía, que es el lugar privilegiado, ya que aquí pues el encuentro del discípulo con Jesucristo es a través de este sacramento, ¿no? Que Jesús nos trae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Otra manera, pues lo encontramos de un modo especial en los pobres en los afligidos y en los enfermos, ¿no? Que reclaman pues nuestro compromiso y nos dan testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo. Entonces, estos son los lugares donde yo puedo encontrar a Jesús, a Jesucristo, a Dios, como cada uno de nosotros solemos llamarlos, a través de estas formas. El proceso de formación de los discípulos, pues, a ver, este proceso tiene un itinerario, ¿no? Un itinerario formativo del seguidor de Jesús, ya que hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre. Y estos pues lo siguen, ¿no? Porque conocen su voz, porque saben quién es, porque saben de qué se trata, por lo que pueda transmitirle, por lo que pueda inspirarle, ¿no? El Señor despierta las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atrae así, llenos de asombro. El seguimiento, pues, es fruto de esa fascinación que responde al deseo de una realización humana, al deseo de una vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el maestro que lo conduce y acompaña. Recordemos que el discípulo es un aprendiz del maestro. ¿Ya? Ahora, todo esto pues tiene un proceso y este proceso se da en el encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos pues ya lo buscan, ¿no? Pero es el Señor quien los llama. Sígueme. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar pues este encuentro con Cristo, ya que esto pues da origen a la iniciación cristiana.
Este encuentro pues debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. El querigma no solo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso pues están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos en el Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Vamos con el siguiente. La conversión. Pues la conversión es la respuesta inicial, ¿no? De quien ha escuchado al Señor con admiración y sobre todo cree en Él, ¿no? Cree en Él por la acción del Espíritu. Se decide a ser un amigo que siempre irá tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar pues la vida, ¿no? En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. Entonces aquí tenemos, dentro de esta conversión, tenemos dos sacramentos que están involucrados a esta conversión. Una que es el bautismo y la otra que es la reconciliación, ¿no? La reconciliación que sirve para actualizar nuestra redención, la conversión en una nueva persona, el reflexionar ante una situación pues que estábamos haciendo mal, ¿no? Y nos hemos arrepentido. Siguiente es el discipulado. Pues el discipulado ya es la persona madura, ¿no? Constantemente en el conocimiento del amor y seguimiento de Jesús, que es su maestro. Pues él profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso, pues es fundamental e importante, ¿no? La catequesis permanente y la vida sacramental. Esto hace que fortalezcan la conversión inicial y permiten pues que los discípulos misioneros puedan preservar en la vida cristiana y sobre todo en la misión y el medio del mundo que los desafía, porque siempre van a encontrar miles de desafíos, no solamente desafíos, sino tentaciones, ¿no? Todos estamos expuestos a diferentes tipos de tentaciones, que también es responsabilidad de nosotros, ¿no? De poderlas realizar o hacerlas. Otro de ellas es la comunión. Pues la comunión no puede haber vida cristiana sino en comunidad, ¿no? En las familias, en las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos, ¿no? Como los primeros cristianos, por ejemplo, ¿no? Que se reunían en comunidad, ¿no? El discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor, pues, de Cristo en la vida fraterna y solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores, pues, para madurar en la vida espiritual. Y por último, la misión, ¿no? La misión, pues el discípulo, a medida que conoce y ama al Señor, experimenta esa gran necesidad de compartir su alegría con otros, ¿no? De ser enviado, de ir por el mundo, pues a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y al servicio en la persona de los más necesitados. En una palabra, a construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual, pues no debe entenderse como una etapa posterior a la formación. Aunque se realice de diversas maneras,
¿ya? De acuerdo a la propia vocación y al momento de la maduración humana y cristiana en la que se encuentra pues esta persona, ¿no? Entonces, hasta aquí es el desarrollo de nuestro tema, ¿no? Aquí hemos hablado sobre los lugares de encuentro con Jesucristo, hemos hablado sobre el proceso de formación de los discípulos, el proceso ¿cuál es el proceso, no? Para esta formación tenemos el proceso, la conversión, el discipulado, la comunión y sobre todo la misión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Dice mi compañera Diana, esto está fallando. Disculpe, mi máquina me está fallando. Ok, Ariana. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? A ver, vamos entonces a preguntar. Fabricio Sarabia. Miss, Buen día, hijo. Dime, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? interesante. ¿Por qué? Conocí más sobre los laicos. Ya. ¿Qué sabes sobre los laicos? A ver, dime. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la misión de los laicos? Gonzalo. Miss, a Fabricio Sarabia se le fue el internet. Ya. A ver, Gonzalo, Lázaro. Miss. Dime, Sí, la escucho. dime, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Muy interesante por los diferentes roles que tiene la iglesia y el rol que tienen los laicos. Sobre todo, ¿no? Bueno, chicos, por esta semana no hay tareas, Ya, a partir de la otra semana sí empiezo a mandar las actividades. Entonces, nos vamos a quedar aquí porque ya me toca con la otra aula. Ya, chicos, entonces más tarde voy a bajar la clase y ya nos estamos viendo, pues, que tengan un buen fin de semana. Y ya están, como les digo, sus tareas revisadas y sus exámenes también. Chicos, me despido. Que tengan buen día. Chao, Miss, Bye. cuídese. No, Miss. Ustedes también. Chao, Miss. Chaito. Chao, Miss. Chao.